Estimados estudiantes, buenas tardes. La actividad del día de hoy está destinada a que conversemos sobre la unidad número 6, que tiene que ver con la estabilidad en el trabajo. ¿Okay? Dentro del contenido de esta unidad, que les invito a escuchar pausadamente, con atención, porque tiene algunos detalles que vamos a ir conociendo a nivel de procedimientos, ¿no? Es la estabilidad del trabajo y tenemos que hablar de qué es la estabilidad absoluta, qué es la estabilidad relativa, qué trabajadores están amparados, quiénes están excluidos, cómo es el juicio de estabilidad laboral, la terminación de la relación de trabajo. Si bien es cierto, ya nosotros hemos hecho un recorrido bien interesante este semestre por lo que corresponde a, por lo que respecta a las relaciones de trabajo. Fíjense que nosotros ya hemos hablado de cómo se inicia una relación de trabajo, qué indicios me indican a mí que estoy frente a una relación de trabajo, un contrato de trabajo como es decir, estamos en el pleno furor de la asignatura, viendo ya entonces algunos elementos asociados a esos derechos que nacen al existir relaciones laborales. También somos ya conscientes de que el derecho laboral no se maneja con las mismas premisas que manejamos las otras ramas del derecho, que el trabajo es un hecho social y eso tiene unas implicaciones en las formas interpretativas de los sucesos que ocurren en el ámbito de su aplicación, y que bueno, que lo tendremos que atender de manera muy distinta. Tenemos también entonces que hablar ya de la terminación de la relación de trabajo. ¿Pero por qué hablamos de terminación de la relación de trabajo? Porque nuestra unidad número 7 nos lleva al cálculo de esas llamadas liquidaciones. Pero ¿cómo puedo yo liquidar sin antes haber estudiado en teoría por qué ocurren o qué razones pueden fundar la terminación de la relación de trabajo? ¿Okay? Y una de las causas por las que puede terminar la relación de trabajo es por despido. Entonces, en esta unidad vemos el despido, vemos el procedimiento de despido. ¿Por qué vemos el procedimiento de despido? Porque como estamos frente a la estabilidad y a la inamovilidad, entonces eh, vamos a ver situaciones que pueden afectar o cómo se cortan los efectos de esas instituciones que estamos estudiando. Indemnizaciones por despidos, cálculos, que básicamente yo los dejo para la unidad número 7. Los conversamos de manera teórica, pero los cálculos como tal los hacemos en la unidad número 7. También tenemos que conversar de la inamovilidad, su concepto, trabajadores amparados, clase, efectos, del procedimiento y las protecciones al trabajador. ¿Okay? En gran medida, pues estaremos sobre esta temática, se trata la clase del día de hoy, ¿verdad? Voy a dejar de compartir pantalla para pasarme a otro documento, ¿verdad? Donde compartimos entonces aquí vamos a buscar un documento. Documentos abiertos, déjame cerrar alguno para que me dé mayor facilidad para compartir la pantalla. Entonces acá tenemos ya el material que también va a ser colocado en el área de módulos
al momento de subir la clase, ¿verdad? Cuando les coloque el anuncio, ya estará en módulo también el material, un poco para referencia. Esto no significa que usted no va a hacer sus investigaciones y va a hacer sus indagaciones propias, ¿ok? Entonces, bueno, como les decía, estamos frente a la unidad número 6, frente a la unidad número 6, donde tenemos que conversar sobre la estabilidad y la inamovilidad. Y entonces comenzamos conversando sobre la estabilidad en el trabajo. Entonces, la estabilidad es un derecho, ¿ok? Es un derecho que tienen quienes. Bueno, estamos en derecho laboral, pues, y los trabajadores y las trabajadoras. ¿De qué? De permanecer en sus puestos de trabajo. Es como una especie de seguridad que la ley laboral le otorga a quien inicia una relación de trabajo. Entonces, manifiesta, esta ley garantiza la estabilidad en el trabajo y dispone lo conducente para limitar toda forma de despido no justificado. Es decir, después que la relación de trabajo ha tomado forma y existe, ¿verdad? Interviene la ley laboral para evitar que sean despedidos los trabajadores sin que medie una causa justa. Y ya nosotros hemos podido estudiar los componentes de estos derechos en la Constitución y en la ley. Lo que ofrece la ley es una garantía de que todo trabajador tiene el derecho a la garantía de permanencia en su trabajo, si no hay causas que justifiquen la terminación de la relación laboral. No significa que la relación laboral va a ser para siempre, significa que la ley te da una posibilidad o una garantía de estabilidad frente a despidos injustificados. ¿Okay? Cuando un trabajador haya sido despedido sin que haya incurrido en ninguna causa que lo justifique, pues podrá solicitar la reincorporación en su puesto de trabajo. Entonces aquí en este tema es donde nosotros empezamos a aclarar todo lo que ocurre en la actualidad con el tema de la estabilidad y de la inamovilidad. Siendo la estabilidad una garantía, es muy importante que nosotros sepamos qué es una garantía en términos jurídicos, ¿ok? Una garantía es un medio jurídico institucional. ¿Por qué es jurídico institucional? Porque la norma presenta a la garantía y la describe, pero institucionalmente a través de los órganos del Estado, sean los órganos administrativos o judiciales, se le da vida a esa garantía, ¿ok? Que la propia ley señala para hacer posible la vigencia de los derechos y libertades reconocidos. Es una definición del doctor César Romero. También otro autor, Rafael Bielsa, plantea que una garantía es un medio para poner en movimiento a la autoridad para que restablezca el derecho subjetivo cuando éste ha sido vulnerado. Porque estando la garantía allí, estando el órgano o la autoridad competente para salvaguardar esa garantía, ¿ve? Entonces se pone en movimiento el órgano cuando hay un sujeto o hay un derecho subjetivo que ha sido vulnerado. ¿Okay? ¿Para qué existen las garantías? La garantía tiene como finalidad proteger y amparar los derechos fundamentales de una persona contra cualquier exceso, abuso o arbitrariedad. En este caso nosotros vamos a ver cómo protege el Estado y las normas laborales los excesos en materia laboral, los excesos en materia de poner fin a la relación de trabajo, de las formas de poner fin a la relación de trabajo. En el artículo 87 están descritos los trabajadores que están amparados a la estabilidad. No es lo mismo estabilidad que inamovilidad, ¿ok? La estabilidad es una garantía de que no podrán ejercerse despidos sin que medie una causa justa, ¿ok? Entonces estarán amparados y amparadas por estabilidad prevista en esta ley los trabajadores y trabajadoras a tiempo indeterminado a partir del primer mes de prestación de servicio, es decir, a partir de que han superado el periodo de prueba, los trabajadores contratados por tiempo determinado mientras no haya vencido el término de su contrato, es decir, que si se estableció un contrato de 6 meses, en el ámbito, en el plazo de esos 6 meses, se le garantiza estabilidad a ese trabajador. Se ha firmado un contrato por 6 meses, ¿ok? Trabajadores contratados para una obra determinada hasta que
hasta que haya concluido la totalidad de las tareas por las que el trabajador fue contratado. Los trabajadores y las trabajadoras de dirección no estarán amparados por la estabilidad prevista en esta ley. Fíjense que nuevamente estamos frente a un derecho al que los trabajadores de dirección no tienen acceso. Nuevamente, esto nos hace entender con mayor claridad lo que estudiábamos en unidades anteriores y por qué la sala en su oportunidad nosotros estudiamos que manifestó que esta era una categoría de trabajadores restringida, que no todo el mundo podía ser de dirección. ¿Por qué? Porque ese tipo de trabajadores no gozan de algunos derechos y entonces previendo que no le apliquen eso a toda la masa laboral, entonces el legislador cuida mucho de a quién se llama o no trabajador de dirección, porque fíjense que el derecho o la garantía de estabilidad no la tiene, ¿ok? Ahora bien, veamos el procedimiento aplicable en materia de estabilidad laboral, es decir, el procedimiento que referencialmente establece la Ley Orgánica del Trabajo y que detalladamente establece la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que es otra ley que viene a reforzar detalladamente cómo será ese procedimiento en las vías jurisdiccionales, es decir, cuando se ejerce en los tribunales de la República. Los derechos laborales se solicita la protección por vía administrativa a través de las inspectorías del trabajo en las diferentes inspectorías de cada estado o a través de las vías jurisdiccionales, a través de los tribunales de la República, de la circunscripción judicial donde se esté atendiendo el derecho. ¿Okay? Fíjense que el artículo 88 establece el procedimiento aplicable en materia de estabilidad laboral será el previsto en la ley y en la ley orgánica procesal del trabajo, así que nos remite sin lugar a dudas a esa ley procesal del trabajo. La sentencia emanada del Tribunal Superior del Trabajo competente es definitivamente firme e irrecurrible. Es decir, que toda vez que la sentencia quede definitivamente firme, ¿verdad? No podremos ejercer más recursos sobre ello, es decir, sobre las decisiones o sobre las sentencias que decidan asuntos de estabilidad laboral. ¿Okay? El artículo 89 establece cuando el patrono despida a uno o más trabajadores amparados por estabilidad laboral, es decir, usted quiere y despide a una persona que está protegida por estabilidad laboral, usted debe participarlo como patrono, ¿verdad? Al juez de sustanciación y mediación de la jurisdicción, indicando las causas que justifiquen ese despido. Es decir, yo no puedo decir, generar un despido y decir porque sí, no, tengo que identificar y justificar dentro de los 5 días hábiles siguientes. ¿Sí? 5 días hábiles siguientes, después que lo despedí, entonces tengo que notificarlo. De no hacerlo, se le tendrá por confeso en el reconocimiento que el despido se hizo sin causa justa. ¿Okay? Si yo despido al trabajador como patrono, si en este caso yo soy el patrono, despido al trabajador y pasan mis 5 días hábiles y yo no notifiqué al juez de sustanciación, mediación y ejecución de la jurisdicción laboral de donde está el domicilio de la empresa, ¿verdad? Donde se presta el servicio. Yo estoy reconociendo que el despido lo hice sin causa justa. Yo le estoy diciendo a los tribunales laborales que protegen este derecho, lo despedí y no lo hice sin ninguna razón. ¿Okay? Asimismo, porque allí hay dos partes, ¿sí? En el procedimiento. Está por un lado el trabajador que ha sido despedido y por otro lado el patrono que está despidiendo a ese trabajador. Entonces, por el otro lado, ya mismo lo que tenía que hacer la parte que despide y es notificar al juez de sustanciación y mediación de la circunscripción judicial de donde pertenezca, donde tenga el domicilio de la empresa, donde se prestaba el servicio. Pero por otro lado dice, asimismo, el trabajador podrá acudir a este mismo juez de sustanciación, mediación y ejecución cuando no estuviere de acuerdo con la procedencia de la causa alegada para despedirlo,
a fin de que el juez de juicio califique y ordene su reenganche y pagos de salarios caídos. Entonces, a fin de que el juez o jueza califique y ordene, primero que califique si es una causa justa para despedirlo. Segundo, que ordene el reenganche significa que ordene que se incorpore ese trabajador a su puesto de trabajo. Y pago de salarios caídos es que se le pague al trabajador todo cuanto él debió percibir si no hubiese tomado esa decisión el patrono durante todo el tiempo que dure, desde el día que le notificaron que estaba despedido hasta el día que el juez decida. Esos salarios que él no percibió, beneficios, pagos, todo lo que esté allí de carácter económico y que él no haya percibido, se lo tendrá que pagar el patrono al momento de la decisión del juez si es a favor del trabajador. Imagínense que usted despide a un trabajador como patrono, no asiste al juez de sustanciación y mediación para notificar el despido y establecer los detalles de las causas. El trabajador sí asiste, como automáticamente al usted no asistir, usted dice que lo despidió sin causa justa, el trabajador asiste y entonces el tribunal, sin lugar a dudas, ordenará el reenganche y calificará esto como un despido no justificado, ordenará el reenganche, enviará una orden para que el trabajador sea reincorporado a su puesto de trabajo y ordenará que desde el día X en que fue despedido hasta el día X, cuando ya salió la sentencia y la orden del tribunal, se le paguen todos los salarios que él debió haber recibido, ¿ok? Si el despido no se fundamenta en causa justa de conformidad con la ley. Si el trabajador dejare de transcurrir el lapso de 10 días hábiles sin solicitar la calificación de despido, y fíjense, desen en cuenta lo que está ocurriendo aquí. Al patrono, cuando despide, se le dan 5 días para que notifique, pero al trabajador, si el trabajador dejare de transcurrir el lapso de 10 días hábiles sin solicitar la calificación de despido, es decir, usted lo despiden y usted se queda tranquilito y deja pasar 10 días sin solicitar la calificación, perderá el derecho al reenganche. Si pierde el derecho a que el juez ordene que usted sea reincorporado a su puesto de trabajo, pero no así a los demás derechos que le corresponden, como por ejemplo, ¿verdad?, las prestaciones sociales. En su condición de trabajador, los cuales podrá demandar ante el Tribunal del Trabajo competente. Entonces, yo me voy a ir al artículo 187 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. ¿Okay? El artículo 87 establece, y leo textualmente para ustedes, cuando el patrono despida a uno o más trabajadores, deberá participarlo al juez de sustanciación y mediación de la jurisdicción, indicando las causas que justifiquen el despido dentro de los 5 días siguientes. De no hacerlo, se le tendrá por confeso en el reconocimiento que el despido se hizo sin causa justa. Y por otro lado dice, asimismo el trabajador podrá ocurrir al juez de sustanciación y mediación cuando no estuviere de acuerdo con la procedencia de la causa alegada para despedirlo, a fin de que el juez le califique, ordene el reenganche y el pago de los salarios caídos. Si el despido no se fundamenta en causa justa de conformidad con la ley, si el trabajador dejare de transcurrir, ¿verdad?, los días hábiles sin solicitar la calificación, perderá el derecho al reenganche, pero no así a los demás derechos que le corresponden. Entonces, el procedimiento aplicable en materia de estabilidad laboral, reza el artículo 188, será el previsto en la presente ley, pero la decisión emanada del Tribunal Superior del Trabajo no se concederá el recurso de casación. Es decir, que este tipo de decisiones no tienen la posibilidad del recurso de casación. Por supuesto, esto excede muchísimo lo que ustedes deberían estar aprendiendo, pero es bueno tener una referencia bastante clara. El recurso de casación es como la última instancia o el último recurso al que ejercen quienes han hecho han utilizado la doble instancia, que es un derecho constitucional de Venezuela, si fueron a un tribunal de primera instancia, decidió, esa decisión a usted no le gusta, y usted apela esa decisión al juez superior, después el juez superior, este tipo de decisiones no tienen derecho a ir a casación, es decir, a ser conocida a través de la sala de casación que rija la materia, en este caso la sala de casación social del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Ok? Este tipo de decisiones no tienen esa posibilidad. El juez de juicio deberá decidir de manera oral sobre el fondo de la causa y declarar con o sin lugar la solicitud de reenganche y el pago de los salarios caídos.
El 190 establece el patrono podrá persistir en su propósito de despedir al trabajador, bien en el transcurso del procedimiento o en la oportunidad de la ejecución del fallo, para lo cual deberá pagar al trabajador adicionalmente a los conceptos derivados de la relación de trabajo y los salarios que hubiera dejado de percibir durante el procedimiento, las indemnizaciones establecidas. Ya nosotros vamos a ver dentro de un ratico cuáles son esas indemnizaciones. ¿Okay? Si el trabajador manifestare su inconformidad con el pago consignado ante la ejecución del fallo, el juez de sustanciación y mediación convocará a las partes a una audiencia que tendrá lugar al segundo día del siguiente y mediará sobre la solución del conflicto. De no lograrse decidir sobre la procedencia o no invocada por el trabajador. ¿Okay? Si el patrono persiste en el despido, estando el proceso en etapa de ejecución de fallo y el trabajador manifiesta su inconformidad con el pago consignado, el juez de sustanciación instará a las partes a la conciliación. ¿Okay? De no lograrse, procederá a la ejecución definitiva del fallo. ¿Okay? Y finalmente tenemos el 191 y el 192 que establece que los patronos que ocupen menos de 10 trabajadores no estarán obligados al reenganche del trabajador despedido, pero sí al pago de las prestaciones e indemnizaciones que les fueren propias de la ley orgánica. ¿Okay? Y el 192 dice, será causal de destitución del juez el hecho de que éste no decida el procedimiento en la oportunidad fijada en este capítulo. Fíjense que este es un procedimiento que tiene consecuencias hasta para el juez que decide la causa. ¿Okay? Esto un poco para hacerlos viajar a las profundidades de otras leyes que incluso no son exactamente la ley orgánica del trabajo que nosotros tenemos como fuente de estudio básica, pero que es importante que usted maneje el procedimiento de manera general. Entonces, en general hemos estado hablando hasta ahora de la estabilidad como esa garantía que tiene el trabajador de no ser despedido si no hay una causa justa. Comentamos que quienes tienen esta protección, los trabajadores que ya pasaron el periodo de prueba, es decir, más de un mes, aquellos trabajadores que están contratados a tiempo indeterminado, los trabajadores a tiempo determinado mientras dure el contrato, los que son contratados por una obra determinada mientras la obra no se haya terminado, son todos esos los que cuentan con esta posibilidad jurídica. Por otro lado, tenemos en la acera del frente la inamovilidad. La inamovilidad es la protección especial, ¿ok? Fíjense que aquello es una garantía. El Estado te garantiza a través de una ley que no te van a despedir si no hay una causa justa. Pero la inamovilidad dice, protéjanme a estos trabajadores, es una protección. Entonces, si nosotros tenemos que hacer un cuadro comparativo de estabilidad y inamovilidad, lo primero que tenemos que decir es que la estabilidad es una garantía y la inamovilidad es una protección. La estabilidad es una garantía de que el trabajador no será despedido si no habrá una causa justa, y la inamovilidad es una protección especial que se le otorga a cierta categoría de trabajadores. Entonces son dos cosas distintas. ¿Pueden confluir en un mismo sujeto? Por supuesto, una persona puede tener estabilidad y puede tener inamovilidad. Según el doctor Carballo, atendiendo a sus peculiares circunstancias, merecen tutela reforzada en su empleo por virtud de las potenciales discriminaciones de las que podrán ser víctimas. Es decir, se justifica o justifica la doctrina esta institución del derecho laboral como llamada inamovilidad en virtud de las posibles discriminaciones que pueden acaecer a esta clase de trabajadores. Fíjense que el 94 establece los trabajadores protegidos de inamovilidad laboral. ¿Y de qué protege? La garantía o la estabilidad garantiza que no puede ser despedido sin una causa justa. Y vamos a ver dentro de un ratito las causas justas. Y todo lo que no esté encuadrado dentro de esas causas justas se convierte en injusto. Pero ahora estamos viendo la inamovilidad y la inamovilidad dice los trabajadores protegidos de inamovilidad, o sea, quien tenga sobre sí esa institución del derecho no podrá ser despedido, ni trasladado, ni desmejorado sin una causa justificada, la cual deberá ser previamente, es decir, antes, fíjense que ya yo despido y luego tengo 5 días para notificarle al juez. En este procedimiento no, en este dice
no podrán ser despedidos, ni trasladados, ni desmejorados sin una causa justificada. Es decir, no se puede hacer nada de eso sin que haya una causa justa y además deberá ser previamente calificada por el inspector del trabajo. Es decir, antes de que yo tome la decisión o ejecute la acción de despedir, de trasladar o de mejorar a un trabajador que tiene inamovilidad laboral, yo debo ir al inspector del trabajo. El despido, traslado, desmejora de un trabajador protegido de inamovilidad son contrarios a lo previsto en la Constitución. Entonces imagínense que yo le pregunto en el examen, ¿qué pasaría con un trabajador que tiene 8 meses laborando, no ha incurrido en ninguna causal de despido, que ya la vamos a ver, la vamos a estudiar, es un trabajador amparado por la inamovilidad laboral y es despedido, ¿verdad? Sin haber solicitado previamente la calificación del inspector del trabajo. Usted, como ya es experto en materia laboral en este sentido, ¿verdad? Todo lo que sea contrario a la ley y a la Constitución es nulo. Entonces, el efecto de ese despido que yo acabo de hacer es nulo. La protección de la garantía de inamovilidad laboral de los trabajadores amparados por ella se realiza mediante el procedimiento contenido en esta ley. O sea que el procedimiento de inamovilidad está en la ley. Ya lo voy a detallar con otras láminas que tengo aquí, detalladito. ¿Qué se debe hacer? Que es gratuito, accesible, transparente, expedito, sin dilaciones indebidas y sin formalismo o reposiciones inútiles. El mismo expresa la autoridad del poder popular en materia del trabajo porque es un procedimiento que se desarrolla a instancia de la vía administrativa, a diferencia del procedimiento de estabilidad que se desarrolla en la vía jurisdiccional frente al juez de sustanciación, mediación y ejecución, lo hacemos en frente al inspector del trabajo, que en todo caso es la autoridad del poder popular en materia del trabajo, ¿verdad? Y sus actos, resoluciones o providencias se ejecutarán efectivamente y no serán objeto de impugnación en la vía jurisdiccional sin previo cumplimiento al acto administrativo. Esto ha sido un debate tremendo en la doctrina por cuanto consideran que es contrario al derecho esta posición de la ley de establecer que yo no puedo impugnar, solicitar revisión, anular un acto administrativo que me ordene la reincorporación de un trabajador si primero no lo reincorporo. ¿Okay? Por eso dice, y no serán objeto de impugnación, es decir, no se le permite llevar este acto administrativo a la sede jurisdiccional, es decir, frente a un juez para que un juez evalúe lo que allí ha sucedido sin antes haber cumplido la orden que la parte administrativa le ha indicado. Trabajadores protegidos, vamos a ver, allá teníamos los trabajadores en la estabilidad, teníamos a los trabajadores que superan el periodo de prueba, el que tienen un contrato a tiempo indeterminado, los de a tiempo determinado mientras dure el contrato y así. Vamos a ver ahora quiénes están protegidos con esta figura de la inamovilidad, ¿verdad? Dice, de acuerdo al 420 de la LOC, dice, estarán protegidos y protegidas por inamovilidad laboral. Uno, los trabajadores o las trabajadoras en estado de gravidez y en embarazo, desde el inicio del embarazo hasta 2 años después del parto. Los trabajadores desde el inicio del embarazo de su pareja hasta 2 años después del parto. Los trabajadores que adopten niños menores de 3 años gozarán de inamovilidad por el lapso de 2 años desde la fecha en que el niño o niña se ha dado en adopción. O sea, fíjense que estamos aquí frente a la mujer embarazada, frente al padre del niño que está en el vientre de la mujer embarazada, frente a los trabajadores que adopten niños, pero que sean menores de 3 años, los trabajadores con hijos con alguna discapacidad o una enfermedad que le impida o les dificulte valerse por sí mismos, los trabajadores o trabajadoras durante la suspensión de la relación de trabajo. Una suspensión natural de la relación de trabajo es el periodo vacacional, ¿ok? En los demás casos contenidos en esta ley. Aquí me permito hacer un inciso para mis colegas industriólogos, amigos industriólogos que están allí escuchándonos y que están atentos a lo que ocurre en materia de, de procesos laborales que ellos manejan con bastante claridad, ¿verdad? Fíjense, cuando nosotros hacemos la entrevista de trabajo,
llenamos la ficha de ingresos de un trabajador, es muy, muy, muy importante que nosotros recabemos toda la información que sea necesaria. ¿Por qué? Porque fíjense qué importancia tiene que nosotros le preguntemos cuántos hijos tiene, qué edad tienen sus hijos, hay alguno con alguna discapacidad. Es decir, son informaciones que nosotros tenemos que valernos o determinar como patronos en el momento de la entrevista, antes de decidir contratarlo. ¿Por qué? Porque luego que le entre a trabajar con nosotros, imagínense, nunca le preguntamos eso, el trabajador no cubre las expectativas y además tiene otra serie de debilidades que ponen en peligro el proceso productivo, por ejemplo, y nosotros no sabíamos que él tiene una hijita de 2 años con síndrome de Down. Entonces, cuando queremos ejercer, ¿verdad? Y despedirlo, porque entendemos que ha incumplido, entonces, por desconocimiento, ellos nos oponen durante la solicitud, que ya vamos a ver cómo es el procedimiento, durante la solicitud de calificación de despido, ellos nos eh, contrarrestan con la evaluación médica de la niñita. Y allí, pues, se nos cae todo. Este fuero sindical, también que es una forma de inamovilidad laboral, es decir, la inamovilidad laboral es el género y el fuero sindical es la especie. O sea, es otra forma de inamovilidad, pero que tiene nombre propio y le llaman fuero sindical. El fuero no es más que un supuesto de inamovilidad, es decir, un subconjunto de esta. La protección especial que el Estado consagra en virtud del fuero sindical se otorga para garantizar la defensa del interés colectivo y la autonomía en el ejercicio de las funciones sindicales. Es decir, que no solo serían los trabajadores que ya hemos visto, ¿verdad? Que están contemplados en el 420, la trabajadora en estado de gravidez, el padre del niño de una mujer en estado de gravidez, los trabajadores que adopten niños, las hijas, o sea, los trabajadores con hijos con enfermedad, con discapacidades, ¿ok? O enfermedad que le impida dificultarse en valerse por sí mismos, los trabajadores durante la suspensión de la relación de trabajo, sino que también existen los trabajadores que estén asociados a la actividad sindical. Y es por eso que el 419 establece gozarán de fuero sindical los trabajadores solicitantes del registro de la organización sindical, y ustedes van a ver aquí una serie de supuestos relacionados todos a la actividad sindical. Los trabajadores que solicitan el registro de la organización sindical, los trabajadores que se adhieran a esa solicitud de registro de una actividad sindical. ¿Para qué se hace esto? Para proteger que el derecho sindical no se deje de ejercer por el hecho de simplemente tú se vas a ser despedido. Tú puedes ser despedido. Los primeros y las primeras 7 integrantes de la Junta Directiva de entidades de trabajo que ocupen menos de 150 trabajadores desde el momento de su elección. Y aquí vamos a ver los primeros y las primeras de la Junta Directiva de entidades de trabajo que ocupen tantas cantidades de trabajadores, el 5, el 6, ¿ok? 7. Los trabajadores y trabajadoras de una organización sindical que realice elecciones sindicales desde el momento de la convocatoria hasta la proclamación de la Junta Directiva. Los trabajadores que han sido postulados a una elección sindical, los trabajadores que durante la tramitación y negociación de la convención colectiva de trabajo o generen un pliego de peticiones, los trabajadores que durante la tramitación de la negociación de una normativa laboral, es decir, usan la figura de la normativa laboral, y los trabajadores y las trabajadoras durante el ejercicio de la huelga. Y fíjate que entonces cubre todo lo que es el procedimiento de inscripción, todo lo que es la dirección, manejo y seguimiento de lo que es las juntas directivas, que son importantísimas, de las actividades sindicales, todo lo que tiene que ver con la huelga, ¿okay? La convención colectiva, primeramente, que es el derecho de establecer en un documento los beneficios laborales, y finalmente los que están también involucrados en los procesos de huelga. ¿Por qué? Porque si no se deja ejercer ese derecho, pues estamos de alguna manera cercenando ese fuero sindical que posee esa persona. Diferencias entre la inamovilidad y la estabilidad, ya ustedes han venido a través de mi discurso comprendiendo que una es una garantía y que otra es una posibilidad jurídica de protección especial, basada en una condición particular. La estabilidad es un derecho que tienen todos los trabajadores, excepto únicamente los trabajadores de dirección. La inamovilidad es una figura que protege el derecho de los trabajadores
a una contratación colectiva y de los directivos sindicales y de cierta categoría de trabajadores dada la naturaleza de su condición. Es decir, es una situación muy específica. La calificación de despido en la estabilidad se tramita por vía judicial. El procedimiento de calificación de despido para trabajadores protegidos por la inamovilidad laboral se intenta en la sede administrativa, es decir, en la Inspectoría del Trabajo. Y entonces tenemos nuevamente el detalle que ya yo les había leído sobre el procedimiento. Me voy a cerrar un momento nada más, voy a dejar de compartir esta lámina porque no quiero irme a las causas de terminación de la relación de trabajo sin que le demos un paseo al procedimiento de calificación de una falta. ¿Qué es una calificación de una falta? Es el procedimiento que tendría que intentar y cómo se intenta a detalle el procedimiento cuando el patrono considera que hay una causa válida para afectar esta institución o esta protección especial que el Estado le da a estos trabajadores. Es decir, cómo nosotros podemos despedir a una persona que goza de inamovilidad. ¿Cómo debo hacerlo? Entonces, por eso voy a dejar de compartir pantalla para buscar el otro documento y luego regresamos aquí, que es parte del contenido del tema de hoy, la terminación del contrato de trabajo. Tengamos un poco de paciencia. Ok, tenemos esto. A ver si ya lo tengo disponible. Esta ya también está generando problemas. Vamos a ver entonces. Aquí tenemos, ¿verdad? El procedimiento detallado para un procedimiento de calificación de falta, porque en realidad lo que estoy pidiéndole o lo que le voy a pedir al inspector del trabajo es que califique una falta, es decir, cómo yo puedo afectar esa inamovilidad y que sea posible que yo despida a un trabajador que goza de ese derecho, bien sea por vía de los supuestos que tenemos, es decir, es una mujer embarazada, es el esposo de una mujer embarazada, y ahí les voy a pasar, o sea, creo que lo voy a dejar para la discusión, una sentencia donde el tribunal aclaró que en estos casos de infidelidades matrimoniales, en donde la mujer embarazada no sea la esposa que ha sido declarada dentro de la información que se le suministra a la entidad de trabajo, entonces no opera allí es el aprovecharse de esa institución de la inamovilidad por cuanto no es proveniente de la mujer que se ha declarado. ¿Ok? Entonces, inmediatamente que nosotros tenemos una pareja, nosotros tenemos que notificarlo al patrono al que prestamos el servicio y este a su vez solicitar cada cierto tiempo una actualización de la información personal del trabajador a los fines de que no vaya a operar una institución como esta sobre él y nosotros no estemos en cuenta. Entonces, fíjense que este procedimiento de calificación es administrativo porque se desarrolla a través de la Inspectoría del Trabajo, no es un procedimiento de orden judicial. El de orden judicial es el de estabilidad que les detallé respecto al artículo 100, les digo, el 187 y siguientes, que está en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y este que es el de estabilidad, de inamovilidad, en el caso de que sea el patrono el que decida, ¿verdad?, poner fin a la relación de trabajo porque dice que hay una causa justificada. Aunque haya la causa justificada, no le puede decir, mira, te comiste una luz, estás despedido. No, no funciona así. Debemos cumplir un procedimiento. ¿Ok? Aquí vamos a ver en este procedimiento administrativo de calificación el inicio del procedimiento, cuál es el objetivo de este procedimiento, órgano que sustancia y resuelve, es decir, quién está al frente de este procedimiento. Ya va, vamos a ver.
a ver. Tengo caducidad, forma, notificación del laborante, comparecencia de los interesados, si hay posibilidad de conciliación, la promoción, admisión de pruebas, la decisión y su control jurisdiccional, la supletoriedad de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ¿verdad? La separación excepcional del laborante. Entonces, fíjense que vamos a detallar esto. Solicitante del inicio del procedimiento. Cuando es el patrono, ¿verdad? El que solicita la apertura de este procedimiento. Se dice que este es un procedimiento de características triangulares porque aparece el trabajador, se involucra la inspectoría del trabajo y el patrón. ¿Okay? Puede actuar por sí o por sus representantes mediante simple designación en la petición. Es decir, puede asistir aunque no esté representado por abogados. Lo que pasa es que normalmente nosotros los abogados somos los que le atendemos estas situaciones al patrono. Pero imagínense que se trata de un patrono que no quiere ser eh, representado. Puede hacerlo por sí mismo, siempre y cuando tenga la cualidad de representante legal de la entidad de acuerdo a los estatutos de la compañía. El objeto, ¿qué es lo que se pretende? Entonces, cuando usted pretenda o el interesado, la entidad, la empresa, pretenda despedir, trasladar, modificar condiciones laborales de un laborante protegido por fuero sindical o por inamovilidad, que tenga una causa justificada. Es decir, cuando este procedimiento se instaura, cuando ocurra que yo quiero trasladar, despedir o modificar las condiciones de una persona que está protegida por fuero sindical o por inamovilidad laboral y que tenga una causa justificada. ¿Okay? Para proceder al despido, es una de las causas de terminación de la relación de trabajo, ya lo vamos a ver ahorita más adelante. Si nosotros ya conocemos en el argot popular, ese que nosotros teníamos antes de ser estudiantes de esta carrera, que era un despido, dice, no, lo despidieron o de más, vulgarmente decimos por allí, no, lo votaron. El nombre técnico es un despido y cuando la decisión es del trabajador es un retiro, pero en este caso estamos hablando de un despido. Es una de las causas por las que puede terminar la relación de trabajo, es decir, eh, una de las partes, en este caso el patrono, decide, yo te voy a despedir. Pongo fin a la relación de trabajo a través de la figura del despido. Ya vamos a entender eso también con mayor detalle. Debe entenderse como la manifestación de la voluntad unilateral del patrono de poner fin a la relación de trabajo. ¿Qué le pasa a mí? Espera un momentico que se cargue. No sé qué le pasa a mi presentación, que me dice como que estuviera muy pesada o mi computadora no tiene plena capacidad. De todas maneras, yo lo puedo leer y puedo, el traslado, pues el que pudiera considerarse como un despido indirecto, es decir, cuando sacas a un trabajador, un trabajador de una área y la colocas en otro, ¿verdad? Y eso normalmente lo intentan o lo llaman despidos indirectos, pues, porque es una forma de cambiarle las condiciones al trabajador para que el trabajador mismo tome la decisión y se vaya. Tenemos la modificación de las condiciones laborales, ¿verdad? Siendo que cuando en un momento determinado que el trabajador se ve expuesto a unas condiciones laborales que son indignas, inseguras, que le pongan en peligro, eso genera de alguna manera esa condición. ¿Okay? El fuero sindical, ya lo decíamos, es esa protección especial que viene a garantizar la defensa de los intereses colectivos y de los derechos sindicales. Tenemos también la inamovilidad, que ya vimos que lo que nos planteaba, las mujeres embarazadas, el padre de la pareja o el padre de un niño, de una mujer en gestación, todos esos detalles que vimos allí son los que dan origen a este procedimiento que yo les estoy detallando. ¿Okay? Tenemos una causa justificada, debe mediar necesariamente una causa justificada, por cuanto no puede ser, no lo voy a despedir. ¿Por qué? Porque sí, no funciona. El derecho al trabajo descansa en la creación de los instrumentos necesarios para procurar el trabajo, ¿verdad? Fomentar el empleo, nosotros lo sabemos, a los que necesitan, como la garantía contra los despidos arbitrarios, que ya lo vimos, la estabilidad, y a quienes ya están ocupados. ¿Okay? Por otro lado, tenemos por causa justificada y demás causas de inamovilidad que suponen un carácter preventivo, porque el despido, el traslado, la modificación, solo procederían en los supuestos comprobados ante la inspectoría. Es decir, yo puedo ejercer despidos, traslados
y cambios de condiciones siempre y cuando sean previamente valoradas y se haya desarrollado un procedimiento que se le haya garantizado los derechos de defensa al trabajador y que previamente se hayan escuchado las decisiones del inspector del trabajo, ¿ok? ¿Quién es el que tiene la palabra final en la calificación? También supone, de alguna manera, ¿verdad?, la intangibilidad del contenido del derecho laboral, porque impide el despido, el traslado de las condiciones laborales, salvo que medie una causa justa. Ya nosotros hemos estudiado en unidades anteriores lo que tiene que ver con esa intangibilidad de los derechos laborales. Entonces, en gran medida, esto es lo que tenemos relacionado con el procedimiento. Voy a irme aquí a las iniciales, ¿verdad? Cuando se inicia este procedimiento, ¿verdad? Lo solicita el patrono, el objeto, órgano que lo sustancia, la inspectoría del trabajo. Caducidad tiene que ver con el tiempo. Ya nosotros sabíamos, ¿verdad?, que tenemos 30 días, o que que en el procedimiento de estabilidad nosotros teníamos 5 días para notificar. En este caso tenemos 30 días, ¿verdad?, que ha habido discusión en la doctrina, si son continuos o si son laborables o hábiles, ¿verdad? Pero lo mejor es tomarse la previsión de que sacar la cuenta continua, porque siempre entonces entrarás dentro del plazo. 30 días desde que haya ocurrido la causa por la que tú estás decidiendo intentar este procedimiento. La forma es una forma escrita frente al inspector del trabajo a través de un escrito donde detallo toda la situación y coloco las pruebas si las tengo. Hecha esta solicitud, deben hacer la notificación al trabajador. Esa notificación en algunos autores la llaman citación, otros autores con los que yo también coincido, le llamamos una notificación. ¿En dónde se puede notificar a ese trabajador? O bien en su domicilio o bien en su puesto de trabajo. ¿Okay? Él se sorprende allí cuando nosotros le hacemos de su conocimiento que estamos solicitando una calificación, pero él tiene derecho a defenderse en relación con esta solicitud. ¿Ok? Comparecen los interesados, el inspector intenta conciliar entre las partes, se promocionan y se admiten las pruebas, se da el tiempo correspondiente para la promoción, la admisión de las pruebas de las partes, tanto del patrono como del trabajador, y el inspector estará, digamos, en el intermedio, esperando que se cumplan los lapsos para poder valorar esas pruebas que han colocado las partes. ¿Okay? Hay una decisión que va a emanar del inspector del trabajo para decir si se despide o no se despide a este trabajador, ¿verdad? Hay una supletoriedad en cuanto si hay algún vacío, porque la situación que se esté decidiendo tenga una complejidad que cae en algunos supuestos de ley que no están suficientemente claros, ¿verdad? La ley orgánica procesal del trabajo también viene a cumplir eso, aunque atienda básicamente o en mayor gran medida la parte jurisdiccional, también atiende o puede de manera supletoria aplicarse. Hay una situación particular que a mí me gustaría siempre aclararles, porque, bueno, no me gustaría que terminando nuestro semestre usted no se lleve todas las herramientas, aunque usted no sea abogado, usted tenga una referencia bastante clara y bastante precisa de qué cosas pueden pasar. Puede haber una situación particular en donde le podemos solicitar como una medida excepcional al inspector que durante el desarrollo de este procedimiento autorice la separación del trabajador del puesto de trabajo. Y usted dirá, ¿cómo puede ocurrir esto? Bueno, imagínense que dos trabajadores entraron en una riña y uno más peligroso que otro, pero esa situación puede poner en peligro al resto de los trabajadores. Es una situación irregular que no podemos permitir, entonces nosotros le podemos solicitar la calificación de despido de estos dos trabajadores al inspector y además pedirle como una medida preventiva anticipada que excepcionalmente los separe de los puestos de trabajo, es decir, no los deje ir a trabajar porque eso puede generar otra situación más difícil. E imagínense que allá quedaron otros diciendo que cuando vengan aquí se va a armar la tángana porque vamos a tener problemas con los dos. Entonces, de manera preventiva, dicen, mira, esa gente tiene un problema. Si ustedes
Si usted, y señor ciudadano inspector, permite que ese trabajador se incorpore a su puesto de trabajo, usted está poniendo en peligro la vida del resto. Entonces, esas son las situaciones excepcionales en donde por vía de este procedimiento, ¿verdad? Se puede separar antes de que se decida. Es posible que se separe y después el inspector decida que no habían causas válidas. Y no ocurre normalmente, pero es una posibilidad. ¿Okay? Entonces, en gran medida, este es el procedimiento de calificación de una falta para que sea calificada por el inspector y que nos lleve a esa posibilidad de despedir, de mejorar, trasladar a un trabajador que goza de inamovilidad y o que tiene fuero sindical. ¿Okay? Dejo de compartir pantalla y me voy otra vez a, a, las, a las presentaciones. Voy a cerrar aquí un momento. Voy a compartir la pantalla, voy a buscar otra vez mi documento, ¿verdad? Me da un momento porque se me cerró. Oye, y no me quedó guardado aquí. Un momento. Me disculpan esto, pero se déjame pausar la grabación para que no nos consuma el tiempo. En un momento. Entonces, continuando con el tema, ¿verdad? Vamos a entrar en otro aspecto que es muy importante. Ya vimos todo lo que tiene que ver con el procedimiento de estabilidad y de inamovilidad, ¿verdad? Hemos hecho un recorrido por las formas en cómo se realizan dichos procedimientos y empezamos entonces con lo que tiene que ver con la terminación del contrato de trabajo. Así como nosotros tenemos unas razones de cómo comenzar una relación, también hay unas formalidades que deben cumplirse cuando esta relación va a terminar. Entonces, hay causas de terminación de la relación laboral. Una es la voluntad común de las partes, es decir, nadie está obligado a vivir en comunidad. Causas ajenas a la voluntad de las partes, la muerte del trabajador, terminación por voluntad unilateral del patrono, que se llama despido, y entonces vemos las causas y las clases, el plazo, los efectos, las limitaciones, la terminación por voluntad unilateral del trabajador, es decir, cuando el trabajador se retira, causas, clases y efectos. Entonces, la terminación de la relación de trabajo es el momento en el cual se rompe el vínculo jurídico existente entre el patrono y el trabajador. Ese momento de se acabó la relación. Es como el divorcio en materia civil, pero es el divorcio en materia laboral. El patrono y el trabajador se separan. La relación de trabajo puede terminar por despido, por retiro, por voluntad común de las partes o causa ajena a la voluntad de las partes. En ocasiones me ha pasado que yo les pregunto en el examen por qué puede terminar una relación de trabajo y ustedes solo me escriben despido y retiro y se olvidan que existe también la voluntad común de las partes o la causa ajena a la voluntad de las partes. Explotó la empresa donde usted trabajaba y el señor no tiene más nada. Es una forma ajena a la voluntad de las partes. La muerte del trabajador es una forma de causa ajena a la voluntad de las partes por la que terminó la relación de trabajo. ¿Okay? El despido, vamos a comenzar con el despido. Se entenderá por despido la manifestación unilateral del patrono de poner fin a la relación de trabajo. Hay un despido que será justificado y un despido que será injustificado. Un despido es justificado cuando el trabajador ha incurrido en una causa prevista en esta ley. ¿Okay? No justificado cuando se realiza sin que el trabajador haya incurrido por causa legal en que lo justifique. Esta ley establece la garantía de estabilidad, y ya la conocimos y la leímos, ¿verdad?
y la estudiamos. Los despidos contrarios a esta ley son nulos. Obviamente nosotros ya conocemos eso y sabemos que todo lo que contrarie la voluntad de la normativa laboral es nulo. ¿Okay? El 79 establece serán causas justificadas de despido los siguientes hechos del trabajador. Es decir, ¿qué puede hacer un trabajador que genere, que se justifique que a él lo despidan? Ese es el gran detalle. Esto nosotros tenemos que estudiarlo. Yo quiero que para la clase del miércoles ustedes puedan traerme cada uno, quiero un ejemplo de cada una de estas situaciones, de cada una de estas situaciones. Es decir, que hay más de 7 situaciones que quiero que ustedes me traigan un ejemplo, ¿ok? Está la falta de probidad o la conducta inmoral en el trabajo, es decir, ese comportamiento totalmente deshonesto. Están las vías de hecho, que es una forma de violencia, salvo que sean de legítima defensa. La injuria o falta grave de respeto o consideración debidos al patrono, a sus representantes o a los miembros de su familia. Doctrinalmente, la falta de probidad, un poco para aclararlo y para que ustedes puedan entender de qué se trata, conlleva la falta de honradez, de rectitud, honestidad, conducta inmoral en el trabajo, que pueda tener diversas manifestaciones. Es decir, esa forma de conducta deshonesta puede ser expresada en diferentes formas. Si yo no les puedo decir a ustedes que será de esta o de cuál manera, porque habría que estudiar el caso particular. Pero imagínate una persona que se roba los productos del patrono, una persona que utiliza el internet de la empresa para ver páginas pornográficas, una persona que decide tener sexo en el trabajo con otro compañero, una persona que se roba a los clientes y se los lleva para atenderlos en su casa, una persona que se roba la lista de los proveedores para tener los contactos de todas esas personas. Y hay un sinnúmero de situaciones que pueden entrar dentro del supuesto de la falta de probidad. Yo les pido que lean con detalle todo lo que tiene que ver con falta de probidad para que ustedes puedan traer un ejemplo a clase a este miércoles de esta semana, ¿ok? Doctrinalmente, la falta de probidad conlleva la falta de honradez, de rectitud, honestidad y a la conducta inmoral en el trabajo, que puede tener diversas manifestaciones, bien sea de palabra o de hecho, porque al castigar la conducta del trabajador que se subsuma en el causal que estamos hablando, que es la falta de probidad, lo que se busca es lograr un comportamiento acorde con los principios éticos, así como la universidad sanciona comportamientos como el plagio, o el robo de información o el manejo, como lo ha dicho nuestro vicerrector administrativo en un taller que asistí este viernes pasado, el manejo inadecuado de información que no nos pertenece, ¿verdad? En vez de llamarlo plagio para no ser tan agresivos con el vocabulario que estamos utilizando, entonces llamarlo también el mal manejo o el mal uso de la información que estamos extrayendo de otros autores, ¿ok? Entonces eso equiparado a la materia laboral es lo que se intenta frenar con establecer la falta de probidad como una causal de despido. Es bueno leerse todo este material que está aquí y también buscar ustedes un poco más en la web sobre falta de probidad, un hecho intencional o negligencia grave que afecte la salud, ¿verdad? Y la seguridad laboral, omisiones o imprudencias que afecten gravemente la seguridad o higiene, la inasistencia injustificada al trabajo durante 3 días hábiles en el periodo de un mes, el cual se computará a partir de la primera inasistencia. Claro, cuando el trabajador esté enfermo, esto no computa como la inasistencia se considera justificada, pues el trabajador deberá siempre que existan circunstancias que lo impidan notificar al patrono la causa que lo imposibilite asistir al trabajo, perjuicio material causado intencionalmente con negligencia grave en las máquinas, revelación de secretos de manufactura, falta grave de las obligaciones que impone la relación de trabajo, es decir, usted se niega a hacerlo por lo que usted fue contratado, abandono de trabajo, usted se va, acoso laboral. De todos estos vamos a ver ejemplos el día miércoles en la clase. Es bueno que asistan porque el examen también tendrá elementos para que usted juzgue causales justificadas o injustificadas. Imagínense cómo lo va a hacer si no participa de la clase del día miércoles escuchando lo que será
o los ejemplos que pondremos de cada una de estas situaciones. Cómo se materializa un abandono de trabajo, cómo se materializa un acoso laboral o un acoso sexual, y el abandono de trabajo, aquí la ley nos los aclara detallado, o sea, nos los define, que es la salida intempestiva e injustificada del trabajador durante las horas laborales, sin permiso del patrono y de quien éste represente. Y esto lo vamos a estudiar también desde la perspectiva de la obligación que tiene el trabajador de cuidar por la seguridad del trabajador. Es decir, si en las horas de trabajo el patrono no le da permiso al trabajador y el trabajador tiene un accidente, este trabajador no lo va a computar como un accidente de trabajo por cuanto él estaba en un supuesto de que significa abandono del lugar de trabajo. Entonces, todos esos detalles se mezclan unos con otros para hacer que nosotros, para tomar cualquier decisión, tengamos que analizar muy bien la situación que tenemos enfrente a nosotros. La negativa de trabajar en tareas que han sido destinados, siempre que ellas estén de acuerdo al contrato o a la ley. Por eso es que es importante anexarle siempre como parte o como adendum de los contratos de trabajo las descripciones de cargo lo más detalladamente posible. ¿Ok? Por supuesto, no es un abandono de trabajo cuando el trabajador se niega a prestar un servicio que pone en peligro su vida. Obviamente eso no es un abandono de trabajo ni una negativa a trabajar en las tareas que, que se le han asignado. No se le pueden asignar actividades al trabajador contrarias a su seguridad y a su vida. La falta injustificada de asistencia al trabajo por parte del trabajador que tuviera a cargo alguna tarea cuando esa falta significa una perturbación a la marcha en el sistema productivo. Es una persona que sabe que es medular y va a faltar de manera injustificada sin avisar, poniendo en peligro al proceso productivo. El 78 empieza entonces a hablarnos del retiro. Es decir, ya vimos todo lo que es las causas de despido y vamos a ver los ejemplos de cada uno de esos en la clase de discusión. Y vamos a ver ahora el retiro, que es esa voluntad unilateral del trabajador. El trabajador dice, me voy. ¿Qué? Se entenderá por retiro la manifestación unilateral del trabajador de poner fin a la relación de trabajo. Y el 80 establece que cuáles son las causas justificadas de retiro, y están todas las que ya ha mencionado o ya he mencionado a través del despido, pero desde la perspectiva de que, por ejemplo, la falta de probidad, de honestidad y de todo eso provenga de parte del patrono. El patrono no le está dando la carnicería porque tiene una carnicería y decide vender droga y los coloca y pide a los trabajadores que los trabajadores empaqueten drogas. Cuando se ve frente a esa situación, es una situación que sin lugar a duda, pone en peligro la vida misma del trabajador, entonces él está en capacidad de retirarse. O hay un sinfín de situaciones que pueden presentarse, pero fíjate que el trabajador o que al trabajador se le pida algo que sea contrario a la honestidad, a la integridad, a la ética y que tiene que hacerlo él. Una vez una muchacha me consultó porque a ella la llamaron pero este es parte de los ejemplos, pero se los adelanto, porque ella iba a hacer, o sea, el señor tenía una máquina fiscal para facturar, pero iba a poner una máquina fiscal verdadera, la propia, con la que iba a declarar en una oficina interna, y la que estaba afuera era falsa. Ella tenía que ser como, en la máquina de ella iba a decir exactamente las facturas que se iban a sacar, es decir, ella era el objeto que se iba a utilizar para evasión fiscal. Y ella me consultó si eso era una causa justificada de retiro. Y obviamente, como eso significaba expresar en un documento en la Inspectoría del Trabajo lo que se le estaba pidiendo que hiciera, primeramente hablamos con la empresa, y la empresa decidió, pues, o sea, llegar a un acuerdo con esa muchacha. Ni siquiera yo tuve que intervenir, gracias a Dios. Ella misma, yo le dije, habla con ellos y manifiéstale que eso es contrario a tu integridad, que tú no decides hacer eso, pero que ella no quiere que digan que ella se retiró y que después le quiten sus beneficios, porque, por ejemplo, cuando te despiden, puedes pedir el paro forzoso. Ella si ella se retira, no tiene derecho al paro forzoso. Entonces, ella llegó a unos acuerdos para que ella no participaba de eso, pero que eso tampoco le afectara a ella. Entonces, las causales de retiro son las mismas, ¿verdad? Ustedes la podrán leer en el artículo 80, pero adiciona el despido indirecto como una causal de retiro, ¿verdad? El despido indirecto, la exigencia, dice que cualquier acto constitutivo de un despido indirecto, ¿verdad?
Se considera, la ley define lo que se considera un despido indirecto, la exigencia que haga el patrón o el trabajador para que realice un trabajo de índole manifiesta distinta a la que está obligado a realizar por la ley. Y fíjense que si es un trabajador que está protegido por inamovilidad o por estabilidad, ya se coloca una situación ahí de peligro. Y detalla también qué situaciones pueden dar origen a un despido indirecto, la reducción del salario, el traslado y todas aquellas condiciones que pongan nuevas condiciones, valga la redundancia, a esa relación, ¿okay?, de trabajo. Podemos leer a detalle todo lo que implica el despido indirecto y lo vamos a discutir en la clase. Quiero que usted lo lea, que usted lo investigue y que me diga qué situaciones se le ocurren a ustedes que pueden dar cobertura a lo que tiene que ver con el despido indirecto. ¿Okay? Tenemos también la figura del preaviso, ¿verdad? Cuando la relación de trabajo termine por tiempo indeterminado, termine por retiro voluntario, el trabajador, sin que haya causa que lo justifique, este deberá dar al patrono un preaviso conforme a las siguientes reglas, así que se tiene que dar un tiempo para que el patrono tome las previsiones. ¿Qué ha pasado con este preaviso o qué pasó con este preaviso respecto a la ley del trabajo anterior y esta que tenemos vigente actualmente? Que antes, cuando el trabajador no daba el preaviso, se le descontaba en su liquidación esos días. Ahora, este es un preaviso que es una mera formalidad a discreción del trabajador, pero que no tiene ningún efecto económico. En consecuencia, como no tiene ningún efecto económico desfavorable en el patrimonio del trabajador, el trabajador no lo cumple. Pero eso no significa que no existe. La norma está aquí y es clara y dice que después de un mes de trabajo, yo debo dar con una semana de anticipación, informar que ya no voy a seguir trabajando. Si tengo más de 6 meses, debo anticipar con una quincena y después de un año debo avisarle un mes antes que voy a dejar de trabajar. ¿Okay? En caso de preaviso omitido, el patrono deberá pagar al trabajador los beneficios que corresponden hasta la fecha que prestó el servicio. Bueno, pero es que eso es natural. Sin embargo, anteriormente se le pagaba hasta ese día, pero se le descontaban los días que no trabajó de ese preaviso. Eso, por supuesto, le quitó como la importancia a esta institución llamada preaviso. Cuando no procede este preaviso, cualquiera de las partes podrá dar por terminada la relación de trabajo sin previo aviso cuando exista una causa justificada. Es decir, usted va a la inspectoría, realiza todo ese procedimiento que vimos y entonces le califican como correcto, allí no opera el preaviso. Esta causa no podrá invocarse si hubieran transcurrido 30 días continuos desde aquel que el patrono o el trabajador haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que constituya la causa justificada. Por eso yo les decía que el procedimiento de inamovilidad se ejerce dentro de los 30 días, porque después de los 30 días se entiende que esa falta no fue grave, no le generó problemas y toda la relación de trabajo se mantendrá igual. Ahora hay una indemnización que la vamos a ver con detalle, ¿verdad? Tanto por rescisión de contrato como por finalización de la relación de trabajo, ¿verdad? Que se ve en términos numéricos en la unidad que viene. El artículo 83 establece que los contratos de trabajo para una obra determinada o por tiempo determinado, cuando el trabajador se retire justificadamente antes de la conclusión de la obra, el patrono deberá pagarle una indemnización de daños y perjuicios cuyo monto será igual al importe de los salarios que devengaría hasta la conclusión. Es decir, como que igual me tienes que pagar el contrato hasta que termine porque hay una causa justa. ¿Okay? Y hay otra situación que también es importante o una obligación formal que tiene el patrono y es emitir una constancia de trabajo. Pero fíjense que la constancia de trabajo tiene unas características específicas. A la terminación de la relación de trabajo, cuando el trabajador lo exija, el patrono deberá expedirle una constancia de trabajo donde exprese la duración de la relación de trabajo, el último salario, el oficio desempeñado. 3 cosas. Y fíjense, la parte infine de este artículo dice, en dicha constancia no se podrá hacer ninguna otra mención distinta a la señalada. Es decir, que cuando usted se le pida una constancia de trabajo que diga otras cosas que no son estas 3, usted ya sabe lo que debe contener. Fuera de esto, no puede estar escrito en un documento que se llame constancia de trabajo. ¿Okay? ¿Esto por qué? ¿Por qué?
porque intentan frenar cualquier acto discriminatorio en el uso de este documento. Este trabajador prestó su servicio de carnicero, pero tuvo un desempeño pésimo. Eso no se va a colocar. Solamente los datos, la duración, el último salario y el oficio. Más nada. Finalmente, bueno, con esto doy cobertura a lo que tiene que ver con la unidad número 6. Los espero el próximo miércoles para aclarar todos aquellos detalles prácticos, ¿verdad? Es importante que asista porque tendrá la información de los casos prácticos que van a ser similares a los casos que saldrán en el examen y que son los que se presentan en la vida diaria y que usted tiene que manejar, ¿ok? Por mi parte, buenísimas mañanas, tardes o noches, según sea el tiempo que usted esté observando esta grabación, ¿ok?